Llegamos esta noche al cuarto capítulo de la epístola de Pablo a los romanos, que comienza, como recordarán, con esa impactante afirmación del primer versículo. ¿Qué diremos entonces de Abraham, nuestro padre según la carne? Ahora bien, es evidente que aquí no solo estamos comenzando un nuevo capítulo, sino, en cierto sentido, un nuevo tema. Y sin embargo debemos tener cuidado de no pensar que estamos comenzando una nueva sección de esta gran epístola. La epístola rara vez continúa con el mismo tema que ya ha estado tratando, pero ahora se encuentra con una objeción que imagina que ciertas personas, y tal vez en particular los judíos, podrían plantear contra lo que acaba de decir. Por lo tanto, creo que es bastante importante que recapitulemos muy rápidamente y tengamos claro en nuestra mente el esquema general. Recordarán que el apóstol expuso su gran tema en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Esto es algo de lo que rara vez va a hablar o escribir. Se trata de un nuevo método de salvación. Nuevo en el sentido de que ha sido revelado y manifestado en su plenitud en el Señor Jesucristo. Allí expuso su tema. Se trata de una justicia que viene de Dios y es por medio de la fe. Entonces sintió de inmediato que tenía que probar y demostrar que esto se aplicaría a todos, tanto a los judíos como a los gentiles, que todos lo necesitaban. Así que tuvo que dedicar mucho tiempo a demostrarlo. Comenzó en el versículo 18 del capítulo 3 y continuó hasta el final del versículo 20 del mismo capítulo, y en ese momento puede decir, bueno, ahora os lo he demostrado. Os lo he demostrado con la vida de los gentiles y los judíos, os lo he demostrado con las Escrituras. Muy bien, entonces no hay más discusión al respecto. Por las obras de la ley no se justificará delante de él ninguna carne, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Y habiendo hecho eso, puede retomar su tema en el versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora esta justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley y así sucesivamente. Y a partir de ahí continúa desarrollándolo y ampliándolo. Y lo expone de una de las maneras más gloriosas en que él mismo lo ha hecho jamás, en este pasaje clásico del capítulo 3 sobre la doctrina de la expiación. Y luego hemos visto que incluso ha subrayado eso, diciendo, ahora asegúrense de haber entendido esto de tal manera que estén seguros de estas tres cosas, que no haya más confusión, que es para todos, tanto judíos como gentiles, y que establece la ley. Ahora bien, él ha estado haciendo todo lo que digo, pero aún así, ven que continúa. ¿Y por qué sigue? Bueno, creo que sigue por esta razón, porque ya ha afirmado 2 veces que esta gran salvación de la que está escribiendo, y que ahora se ha manifestado tan claramente en la venida del Hijo de Dios a este mundo y en todo lo que hizo y todo lo que le sucedió, es algo que, aunque ahora se ha manifestado tan claramente, ya había sido atestiguado anteriormente por la ley y los profetas. Ahora bien, recordad que lo hizo en el segundo versículo de la epístola, al principio. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él prometió por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora bien, veis que se tomó la molestia de decirlo justo al principio. Tiene un objetivo al hacerlo. Luego notamos que cuando vuelve al tema en el versículo 21 del capítulo 3, lo repite. Dice, pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Incluso la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Así que 2 veces nos ha dicho de pasada que nunca debemos dejar de observar y comprender muy claramente con nuestra mente el hecho de que
esta salvación, este camino de salvación que ahora es tan claro y evidente en Cristo. Había sido atestiguado anteriormente por la ley y por los profetas. Y de hecho ya hemos visto que se ha esforzado por demostrarlo y mostrarlo. Eso es lo que realmente ha estado haciendo al final del capítulo 3. Dice que esto no se hace por la ley. Yo estoy estableciendo la ley al predicar lo que predico. Les he dicho que fue atestiguado por la ley y les he mostrado cómo lo hace que cumple la ley. No hay contradicción aquí. Muy bien. Pero aún así, él dice que ni siquiera eso es suficiente. Debe continuar porque imagina que alguien le hace una pregunta como esta. Ahora bien, esta forma de justificación de la que hablas, esta forma de justicia de la que hablas, ¿es algo absolutamente nuevo? Estás diciendo que aunque la ley y los profetas lo predijeron y anunciaron, es sin embargo algo completamente nuevo y desconocido en la dispensación del Antiguo Testamento. Me parece que ese es el punto que ahora está abordando en este 4. capítulo. Por lo tanto, te sugiero que el tema del 4. capítulo es realmente este. Que bajo la dispensación del Antiguo Testamento, esta forma de salvación no era solo y únicamente predicha y anunciada. Era también la forma en que Dios trataba a los hombres y los salvaba en aquel entonces. Ahora bien, este es un punto muy importante y quiero tratar de mostrarte cómo lo establece el apóstol. ¿Lo estoy dejando claro? El Antiguo Testamento no se limita a profetizar, predecir y anunciar esta forma de hacer justos a los hombres, imputándoles la justicia de Cristo y justificándolos por la fe. Esa era la forma en que Dios perdonaba a los hombres y trataba con ellos incluso en la época de la dispensación del Antiguo Testamento. Ahora bien, él debe establecer este punto. ¿Por qué debe establecerlo? Bueno, creo que hay al menos 3 razones principales para ello. Debe hacerlo, por supuesto, por el bien de los judíos. Después de todo, el Evangelio fue predicado primero a los judíos, y muchos de ellos creyeron, se convirtieron y se hicieron miembros de la iglesia cristiana. El apóstol está ansioso por ayudarlos, por cierto, porque, amigos míos, todos sabemos, incluso por experiencia, que cuando nacemos de nuevo y nos convertimos en nuevas criaturas, sigue quedando un hombre viejo. Y estos judíos que se habían convertido verdaderamente y habían nacido de nuevo, verán, tenían la costumbre de pensar de una manera tan judía que les resultaba bastante difícil romper con eso y liberarse por completo. Se nos dice, por ejemplo, en Gálatas 2, que incluso Pedro cayó en problemas en ese sentido en una ocasión y tuvo que ser corregido por Pablo, cuanto más la gente común que no era apóstol. Ahora bien, el apóstol está ansioso por ayudarlos y por supuesto sigue ansioso por predicar este evangelio a los judíos que aún están fuera. Están fuera por esta razón, porque han malinterpretado completamente el mensaje del Antiguo Testamento. Es porque no entienden sus propias escrituras, el Antiguo Testamento, que rechazan el evangelio de Cristo. Pablo lo expresa de manera muy perfecta en la 2ª epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Dice que tienen un velo delante de sus ojos cuando leen a Moisés domingo tras domingo. Están leyendo las Escrituras, pero no las ven, o si las ven, no las perciben. Están ciegos. Hay un velo delante de sus ojos. Y vemos que es debido a su malentendido del Antiguo Testamento que sienten que el Evangelio es algo nuevo que contradice el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol está muy preocupado por aclarar este malentendido judío. Otra razón que creo que tiene es esta, que Dios es uno y que la forma en que Dios trata a los hombres es siempre la misma. Ahora bien, él ya ha tratado este tema en cierto sentido, como hemos visto en el capítulo 3,
lo expresa, como recordarán en el versículo 29, ¿es Él solo el Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, viendo que hay un solo Dios o que Dios es uno. Y recordarán que señalamos que por eso Dios tiene una sola forma de salvación para todos. Ah, sí, pero aquí el apóstol añade otra cosa. No solo una forma de salvación para todos, sino una forma de salvación en todo momento. Ahora bien, este es por supuesto un punto muy importante y sustancial. Ahí sugiero que está su segunda razón para hacer esto, y la tercera razón es que creo que él todavía tiene en mente la idea de que este camino de salvación elimina toda forma de jactancia. Él va a usar el término, dice, porque si Abraham fuera justificado por las obras tendría de qué gloriarse, de qué jactarse. Y le preocupa mucho que esta idea de que cualquiera pueda jactarse ante Dios por cualquier cosa sea descartada y eliminada de una vez por todas. Muy bien, permítanme plantearles el tema de esta manera. El tema de este capítulo, para expresarlo de una manera un poco más doctrinal o en forma doctrinal, es el siguiente: que solo hay un pacto de gracia, solo un pacto de redención, y que los hombres en todas las dispensaciones son salvos exactamente de la misma manera. Es el mismo pacto de gracia bajo el Antiguo Testamento que bajo el Nuevo. Hay una diferencia en la administración, sí, pero es el mismo pacto de gracia. Solo hay un camino de salvación. Esto es algo que a menudo confunde a la gente. De hecho, hay algunos que parecen hacer una división absoluta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y incluso hay cristianos que parecen pensar que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor. Creo que ya he dicho antes que nunca he aprobado la práctica de imprimir los dos testamentos por separado. Esto lleva a algunas personas a llevar consigo solo el Nuevo Testamento. Deberías llevar contigo toda la Biblia. Los dos son uno, y ahí es donde vemos la dirección, la guía y la sabiduría del Espíritu Santo al guiar a la iglesia primitiva, que en ese momento era principalmente gentil, a incorporar la literatura del Antiguo Testamento a su nueva literatura. Es uno. Solo hay un gran pacto de gracia. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos exactamente de la misma manera que nosotros. Ahora bien, recordad que a este apóstol le gusta mucho hacer hincapié en este punto y lo repite con mucha frecuencia. En muchos sentidos, la declaración clásica al respecto se encuentra en la epístola a los Efesios. Vosotros, dijo, que en otro tiempo estabais alejados, erais extranjeros de la comunidad de Israel, erais extraños de los pactos de la promesa, no teníais esperanza y estabais sin Dios en el mundo, pero ahora habéis sido acercados. Ahora sois conciudadanos de los santos. Sois conciudadanos de los santos del Antiguo Testamento. Sois de la familia de Dios. ¿Cuál es el mensaje? En el capítulo 3 de Efesios dice que es esto: me fue revelado por revelación que los gentiles serían coherederos con los judíos. No lo olvidemos nunca. Simplemente hemos sido incorporados a lo que ya existía. No es algo absolutamente nuevo. Ellos ya estaban allí. Nosotros hemos sido incorporados con ellos. Somos coherederos con ellos, copropietarios, conciudadanos, o si lo prefieren, en esta misma epístola a los Romanos en el capítulo 11, lo expresa aún más claramente con su maravillosa analogía y la imagen del olivo. Recordarán el olivo. Ahí está la iglesia. Ahí está el camino de la redención. Había ramas naturales. Esos son los judíos. Sí, pero han sido arrancados por su incredulidad
y ahora las ramas no naturales, los gentiles, han sido injertadas. Pero es el mismo árbol, es el mismo tronco, o utiliza otra imagen, habla de la misma masa. Ahora bien, lo que les estoy exponiendo es el tema que realmente comienza a tratar en este cuarto capítulo en particular, que debido a que Dios es uno, solo hay un camino de salvación bajo el Antiguo Testamento y el Nuevo, y además debo continuar diciendo esto, nunca habrá otro, solo hay un Evangelio. Solo hay un camino de salvación, solo hay una manera de reconciliarse con Dios. Es el mismo pacto de gracia entonces, ahora y en el futuro. Nunca habrá un momento en que los hombres puedan entrar en el reino de Dios por cualquier camino o por cualquier medio que no sea este único camino. Ahora bien, se dan cuenta de que este es un principio muy importante. Y si no lo comprendemos, es muy posible que comencemos a caer en la herejía. Ahora bien, veamos cómo dice esto el apóstol, cómo lo demuestra. Bueno, es un argumento muy maravilloso. Lo hace de una manera extremadamente llamativa. Lo que hace es elegir a dos de las personas más ilustres, si no las dos más ilustres, que han aparecido en la larga historia de los judíos. Elige a Abraham y a David. Al hacerlo, por supuesto, hace precisamente lo que hace Mateo en el primer versículo de su Evangelio. ¿Recuerdan el primer versículo del Evangelio de Mateo? Aquí está. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estos son los dos que elige, Abraham y David. ¿Por qué? Bueno, Abraham fue el padre de la nación. El hombre del que descendió toda la nación, el progenitor original, el padre de todos nosotros, Abraham y David, porque David, verán, es a David a quien se le hizo la promesa especial de que de su linaje vendría el Mesías. Dios hizo un pacto con Abraham, se lo repitió a David. Recordarán que Pablo, al escribir más tarde a Timoteo, dice, recuerda, ten siempre presente que Jesucristo de la descendencia de David resucitó de entre los muertos según mi Evangelio. David, el rey. David, por así decirlo, que es en sí mismo un maravilloso tipo del Mesías que había de venir. Así que el apóstol, al tomar a Abraham y a David, está obviamente tomando los dos casos cruciales en toda la larga historia del pueblo judío. Los judíos estaban muy orgullosos de estos dos hombres. Mirando hacia atrás a sus recuerdos, los alababan y lo loaban eternamente. Nuestro padre Abraham, el rey David, el más maravilloso de todos, el dulce salmista de Israel, estos hombres fueron tan exaltados y bendecidos por Dios. Ahora bien, dice que la pregunta es esta: ¿cómo llegaron estos dos hombres a ser tan favorecidos por Dios? ¿Cómo alcanzaron estos dos hombres esa posición y esa situación en la que Dios manifestó tan claramente su beneplácito hacia ellos? Y la respuesta del apóstol es esta, que fue precisamente de la misma manera y con el mismo método con el que ahora estaba redimiendo, rescatando, justificando y bendiciendo a los hombres. Lo expone en primer lugar en la clara historia de Abraham y en lo que dice la Escritura sobre Abraham, y luego lo expresa en términos de lo que el propio David dijo en el Salmo 32, en el segundo versículo. Ahora bien, ese es su argumento, y esto es, si se quiere, una especie de análisis del capítulo. En los versículos 1 a 5, toma el caso de Abraham, da los hechos, la declaración de las Escrituras sobre los hechos. En los versículos 6, 7 y 8, lo que David ha dicho explícitamente en su enseñanza en el Salmo 32. Luego, en los versículos 9 a 12,
señala que todo esto le había sucedido a Abraham antes de ser circuncidado. Así que la circuncisión no es lo esencial. Esto había sucedido antes de la circuncisión. Ese es el mensaje de los versículos 9 a 12. Luego, en los versículos 13 a 17, demuestra que esto también fue antes de la ley y por lo tanto, obviamente, al margen de la ley. Y que en efecto Dios lo había hecho de esta manera para demostrar de una vez por todas que es por gracia y por lo tanto que es cierto y seguro. Y luego, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo, nos da una exposición de cómo se manifestó esta fe en Abraham y cómo todo ello, por supuesto, redunda en la gloria de Dios. Y luego termina y vuelve al punto en el que comenzó diciendo que así como Dios lo hizo entonces, lo sigue haciendo ahora. Ahora bien, no fue escrito solo por él, sino también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿No se sienten llenos de admiración por la maravillosa manera en que este apóstol siempre es capaz de desplegar un gran argumento? Siempre me recuerda una sinfonía musical o algo por el estilo. Hace la introducción, luego presenta los temas y los desarrolla hasta cierto punto, y luego siempre vuelve al punto en el que comenzó. Es claramente el tipo de método que Beethoven tenía en mente en sus grandes sinfonías: introducción, temas o motivos, y luego, como digo, los desarrolla, juega con ellos y los examina, pero siempre vuelve y lo concluye todo, y volvemos al punto de partida. Bueno, este es en general el esquema. Yo diría que este es un capítulo magistral. Pero si me permiten seguir y imitar al gran apóstol, debería dirigirme a alguien de esta congregación que pueda tener alguna pregunta en mente, tal vez incluso una posible objeción. Hay alguien que diga: bueno, está bien, por supuesto, pero ya sabes, la vida es muy ajetreada en la actualidad y tengo mucho que hacer, ya sabes. Y lo que realmente quiero es un mensaje positivo. Todo lo que quiero que me digas es cómo salvarme y estar bien. Realmente no sé si puedo seguir todo este razonamiento y todo este asunto del Antiguo Testamento. ¿Hay alguien que se sienta así? A veces casi tengo la sensación de que hay ciertos cristianos modernos que se sienten así y sienten que están perdiendo el tiempo cuando siguen un gran argumento como este. Dicen: ¿por qué no te saltas el capítulo 4 y pasas al capítulo 5? Es un poco más práctico y emocionante y nos resulta más cercano. No hace falta que repasemos todo esto. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Creo que en este capítulo veremos explicada aún más claramente la justificación por la fe. Ya lo ha explicado con bastante claridad en el capítulo 3, pero aquí lo explica aún más claramente. No corre ningún riesgo. Verán, este hombre conocía el pecado y conocía la naturaleza humana. Y sabía muy bien que la gente dice: sí, yo estoy bien, he comprendido la doctrina de la justificación por la fe. Pasemos ahora a la santificación. ¿Lo han entendido?, dice Pablo. Si alguien les hace una afirmación sutil, estoy seguro de que les engañará y les confundirá. No lo han entendido tan bien como creen. Entonces, no voy a correr ningún riesgo. Déjame explicártelo de nuevo y ponértelo aún más claro. Esa es una razón. La segunda es esta. Creo que este capítulo es invaluable como clave para comprender el Antiguo Testamento. Sabes, a veces la gente se confunde al leer el Antiguo Testamento y luego dice: pero no me molesto en esto, pasaré al Nuevo, pero debes leer el Antiguo Testamento. Y
esto arroja mucha luz sobre el Antiguo Testamento, como espero demostrarte. Y luego, por supuesto, es esencial que comprendamos este argumento si realmente queremos ayudar a otras personas. Ahora bien, el apóstol, como te dije, estaba haciendo esto, creo, porque quería ayudar a aquellos judíos que podían tener problemas con ello. Verán que hay personas que tienen problemas con esto. Y si realmente quieren ayudarlas y poder explicarles las cosas, bueno, tienen que aprender a seguir estos argumentos y a utilizarlos ustedes mismos. Y por último, no conozco nada que fortalezca más la fe que tomar un capítulo como este y ver al apóstol, por así decirlo, tomando distancia y observando la salvación desde una perspectiva global. Él lo mira en el Antiguo Testamento, lo sigue a lo largo de todo el camino. Es lo mismo en todas partes. Y aquí me doy cuenta de que mi salvación no es algo contingente o incierto o casi accidental. Veo que Dios lo había planeado antes del principio de los tiempos y que ya lo estaba poniendo en práctica en los albores de la historia. Y ha seguido con el mismo método y seguirá haciéndolo. Es el camino de Dios y es un camino perfecto. Estas vistas panorámicas siempre me parecen especialmente fortalecedoras para la fe. Muy bien, empecemos a seguirlo. Su primer argumento, digo, es este argumento sobre Abraham. Los versículos 1 a 5 lo exponen en general. Los versículos 6 a 8 nos dan la confirmación de David en el Salmo 32:2. Ahora bien, versículo 1, simplemente plantea la pregunta. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora bien, esta versión autorizada pone una coma después de padre. Y creo que con razón, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? No está diciendo, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Eso no es lo que está diciendo. Así que permítanme sugerir otra traducción. ¿Qué diremos entonces que Abraham nuestro padre ha hallado según la carne? Eso es lo que quiere decir. No nuestro padre según la carne, sino ¿qué halló nuestro padre Abraham con respecto a la carne o según la carne? O, si lo prefieren, pueden traducirlo así. ¿Qué diremos entonces que Abraham nuestro padre ha alcanzado por la carne? Ahora bien, ¿qué quiere decir con carne? Esa es la pregunta. Y me parece que la respuesta es bastante sencilla. Se refiere a lo externo, en contraposición a lo interno y espiritual. Permítanme llevarles a una exposición maravillosa de lo que el apóstol quiere decir con carne, tal y como él mismo lo explica en la epístola a los Filipenses capítulo 3. Y aquí comenzaré a leer en el versículo 3, escúchenlo, Romanos 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en el Espíritu, y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no confiamos en la carne. Aunque yo también podría confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué alcanza Abraham por la carne? Aquí está la respuesta. Esto es lo que él quiere decir con carne. ¿Qué es entonces? Bueno, aquí está. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y irreprensible en cuanto a la justicia que es de la ley. Eso es lo que significa la carne. La carne, en otras palabras, significa esto. Significa cualquier cosa en la que un hombre tiende a confiar en lo que respecta a su salvación. Algunos confían en su nacionalidad porque son judíos, son del pueblo de Dios, no necesitan nada más.
Algunos incluso lo dicen porque son ingleses o británicos, están bien. Otros confían en la circuncisión. Fui bautizado cuando era niño. Eso es la carne. Todas estas cosas que enumera en el tercer capítulo de Filipenses son lo que él quiere decir aquí con la carne. ¿Qué obtiene o alcanza Abraham como resultado de la carne? ¿Qué le sirvió todo eso a Abraham? Esa es su pregunta. La carne significa obras de cualquier tipo o cualquier cosa que pueda ser cierta sobre nosotros o que nos pertenezca, en la que tendemos a apoyarnos para nuestra salvación y de la que tendemos a jactarnos. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, entonces ahí está la pregunta. Y luego continúa con ella en el segundo versículo. Lo traduce así, lo cual podemos expresar así. ¿Fue Abraham entonces justificado ante Dios y aceptado por Dios sobre la base de estas cosas? ¿Era Abraham amigo de Dios y uno de los hombres tan singularmente bendecidos por Dios porque era lo que era en todos estos diversos aspectos? Muy bien, dice Pablo, si lo era, tiene motivos para gloriarse ante Dios. Puede decir que Dios ha actuado así conmigo porque soy lo que soy y porque he hecho lo que he hecho. Y puede jactarse de ello y decirle a Dios, bueno, porque soy así, tengo derecho a ser bendecido por ti. Tendría motivos para gloriarse ante Dios. Pero dice Pablo, eso es imposible. Dice, pero no ante Dios. Me parece que aquí se sintió tan conmovido y agitado en su espíritu por la mera sugerencia de la cosa que casi se le olvidaron las palabras y simplemente lo expresa así, pero no ante Dios. Dice, ya os he mostrado abundantemente que ninguna carne puede gloriarse en su presencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre puede gloriarse en la presencia de Dios. Es algo impensable. Pero él dice, no necesito dejarlo ahí, no necesito dejarlo como un argumento general. Versículo 3. Tengo una declaración específica de las Escrituras para demostrarlo. ¿Qué estableció las Escrituras? Fíjense aquí, por cierto, que no dice qué estableció las Escrituras, es singular. ¿Qué estableció una escritura en particular? Ahora bien, aquí hay una posible digresión, ¿no es así? Debo evitar la tentación, pero en un día como este, en que la gente critica las Escrituras, y especialmente el Antiguo Testamento y el Génesis en particular, se nota cómo el apóstol está dispuesto a basar todo en una sola escritura de Génesis 15, Génesis 15:6. ¿Qué establece la Escritura? Esa Escritura en particular. Bueno, lo que establece es esto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la prueba concluyente. No hay necesidad de especular. No hay necesidad de discutir en general. La Escritura misma lo ha establecido de una vez por todas. Génesis 15:6. Ahora debemos esperar un momento y mirar este gran pasaje. Es una declaración muy importante. Es la primera vez en la Biblia que se afirma claramente la doctrina de la justificación por la fe sola. Me pregunto si alguien pensaba aquí esta noche que la doctrina de la justificación solo por la fe solo se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Se han dado cuenta de que se encuentra en Génesis 15:6? Está ahí, pero es el primer lugar en el que se afirma de forma explícita y clara. Antes ya estaba implícita. Es una afirmación tan crucial que debemos tener muy claro lo que significa. Aquí está la primera palabra, creer. Abraham creyó a Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no se trata solo de dar un asentimiento intelectual a la creencia en Dios y a otras proposiciones. Eso lo incluye, pero va mucho más allá.
La palabra utilizada por el apóstol transmite toda esta idea de confianza, compromiso y fe. Abraham, si se quiere, confió en Dios y le fue contado por justicia. Pero aquí, una vez más, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser cuidadosos debido a la forma en que la gente ha malinterpretado esta misma afirmación. Permítanme mencionarles algunas de las interpretaciones erróneas. Son tan comunes hoy en día que tenemos que abordarlas. Y examinémonos a nosotros mismos mientras se las expongo. Algunos dicen que significa esto. Esta es quizás la más popular en la actualidad entre los que no son evangélicos. Dicen que sí, que eso es. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un hombre piadoso. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Abraham era un hombre devoto. Abraham se deleitaba en obedecer a Dios y en hacer lo que Dios le decía. Y fue porque era un hombre así que Dios trató con él como lo hizo. ¿Es eso justificación por la fe? ¿Es eso lo que dice Génesis 15? Dicen que sí, y eso es lo que siguen diciendo. Si un hombre rara vez se toma la vida en serio y se dedica a complacer a Dios y a vivir una vida buena y piadosa, ¿será perdonado? No tiene nada que temer. ¿Es su intención lo que le importa a Dios? Y si ve esa intención, perdonará a ese hombre y lo bendecirá. Ahora bien, es casi increíble que alguien pueda interpretarlo así. Pero verás, si lo haces, lo que estás haciendo una vez más es decir que somos justificados por las obras, que somos salvos porque somos hombres buenos, porque somos piadosos, porque rezamos, porque somos religiosos, y eso no es más que pura justificación por las obras. Y si esa es la postura, un hombre así tiene derecho a jactarse. Puede decir, mientras que la mayoría de la gente no se interesa en absoluto por Dios, nunca reza y nunca va a un lugar de culto, yo sí lo hago. Y por lo tanto, es como el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. Se pone delante de todos y dice, te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás hombres, y especialmente como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy la 10ª parte de mis bienes a los pobres. Soy un hombre piadoso y bueno. Te doy gracias por ello. Está alardeando. Se ha justificado a sí mismo por sus obras. Bueno, obviamente, eso es una contradicción total de todo lo que el apóstol se propone decir en esta gran epístola a los romanos. Y sin embargo, hay personas que leen esta misma epístola y la interpretan así. Un comentario muy popular al que me referí la semana pasada lo expone precisamente así. Y todo lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo fue animar a los hombres a ser piadosos. Y nos dio un ejemplo de piedad. Él obedeció a Dios. Y nosotros teníamos que mirarlo y seguir su ejemplo para ser salvos. Es la negación completa de todo el argumento del apóstol. Qué sutiles son estas cosas. Luego, la otra, y esta es más común entre los evangélicos, es, como ya he tenido que decir varias veces, que la gente dice qué significa esto. Sí, en otro tiempo se sostenía que los hombres tenían que guardar la ley, ya no es así. Dios ha abolido la ley. Él dice que ahora si crees eres salvo, tu creencia te salva. Pero verás, eso convierte la creencia en un versículo. Si es nuestra creencia la que nos salva, entonces tenemos algo de lo que presumir. Mientras que la mayoría de la gente no ha creído, yo sí he creído, por lo tanto estoy orgulloso de ello. Puedo gloriarme en mi creencia. Vuelve a funcionar. Vuelve todo el elemento de la explosión. No puede significar eso, porque significaría que el apóstol se está contradiciendo a sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Significa esto.
El apóstol nos lo muestra aquí con toda claridad. Cuando la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, significa que Abraham fue justificado exactamente de la misma manera que nosotros somos justificados ahora. ¿Qué significa que Abraham creyera? Bueno, significa esto. Dios se apareció a Abraham y le dijo: Abraham, quiero hacer un pacto contigo. Hizo un gran pacto con Abraham, le hizo grandes promesas con respecto a su camino de redención. Dijo: por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré de tu descendencia una gran multitud, y bendeciré al mundo entero a través de ti y de tu descendencia. Y como ven, continuó y le habló a Abraham acerca del Señor Jesucristo. Dios le reveló a Abraham todo este camino de salvación en Jesucristo y le dijo que todo saldría de su linaje. Si leéis estos capítulos en Génesis 15, 16 y 17, veréis que todo está allí. Pero de hecho Pablo lo pone aquí, en este mismo capítulo 4. ¿Te fijaste en el versículo 13? Dijo: porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue hecha a Abraham ni a su descendencia por la ley, sino por la justicia de la fe. Y te fijaste en los versículos 17 y 18. Como está escrito: yo te he hecho padre de muchas naciones, ante aquel a quien creyó Dios, que da vida a las cosas que no son, y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿A qué se refiere? Contra toda esperanza. Creyó en la esperanza de que podría llegar a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dios se le apareció a Abraham cuando tenía 99 años y le dijo: mira, de ti y de Sara, una anciana que ya ha pasado la edad de tener hijos, dijo: de ti también el Mesías va a nacer. Les anunció todo el plan de redención en el Señor Jesucristo y ellos lo creyeron. No solo eso, sino que en todo el caso del sacrificio de Isaac, lo volvió a hacer con él. Le dio un presagio de la muerte en la cruz y le mostró cómo iba a redimir a los hombres. Y le dijo: así es como serás redimido. Por supuesto, Abraham no lo entendió todo, pero recordad lo que dijo el Señor mismo en Juan 8:56. Tú eres Abraham, tu padre, alégrate de ver mi día. Y él lo vio y se alegró. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo mismo. Ahora bien, cuando leéis esta frase, Abraham creyó a Dios, no digáis simplemente que significa que Abraham creyó en Dios y que Abraham hizo lo que Dios le dijo. Ese no es el contenido de esto. Abraham creyó en el camino de redención de Dios tanto como vosotros y yo. No lo veía tan claramente, lo veía desde lejos. Ahora ha sucedido, se ha manifestado en toda su plenitud. Pero él lo vio y le entregó todo su ser, al igual que David después, exactamente de la misma manera. Esto significa creer en el Evangelio de la salvación. Es su camino de regreso en Génesis. Y este término creer debe incluir eso. De lo contrario, no tiene sentido la declaración de nuestro Señor: tú eres padre Abraham, alégrate de ver mi día. Y él lo vio y se alegró. En otras palabras, Abraham fue salvo por la fe, exactamente de la misma manera que nosotros, sin obras, sin ningún mérito. Vio que su salvación estaba enteramente en los méritos del Hijo de Dios, que iba a venir y que según la carne iba a nacer de su descendencia y también de la descendencia de David. Ahora bien, esto es algo que ilumina todo el Antiguo Testamento. Nos muestra la unidad de este pacto de gracia y redención. Abraham lo vio, confió en él. Ese es el medio de su salvación. Vio que era esta justicia la que Dios le iba a dar. Por lo tanto, el estallido queda totalmente excluido. Muy bien.
entonces. Y luego, antes de terminar por esta noche, debemos echar un vistazo a este otro versículo, esta otra palabra, esta palabra contado. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es una lástima que la versión autorizada haya puesto aquí la palabra contado, porque en el versículo siguiente utiliza la palabra considerar, como recordarán. Y más adelante, en el versículo 6, utiliza la palabra imputado, mientras que el apóstol Pablo utilizó exactamente la misma palabra en los tres casos: contado, considerado, imputado. El apóstol utiliza la misma palabra en cada uno de estos casos, por lo tanto es bueno traducirlas siempre como considerado. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo hemos visto en el capítulo 3, pero permítanme repetirlo. Esta palabra considerar o imputar significa realmente poner algo en la cuenta de alguien. Se pone algo en la cuenta de alguien que esa persona no posee. Tomemos, por ejemplo, lo que dice Pablo, como recordarán, en su carta a Filemón sobre Unésimos. Dice: mira si te ha defraudado y te debe algo, ponlo en mi cuenta, yo lo arreglaré. Ahora bien, el apóstol no le debía nada a Filemón, pero dice que lo ponga en su cuenta como si se lo debiera. Eso es imputar. Nosotros también lo usamos así en el lenguaje común. Puede que estés discutiendo con alguien y le digas: pero mira, me estás imputando una afirmación que yo no he hecho. O puedes decir: me estás imputando motivos y no eres justo. Lo que queremos decir es que esa persona está poniendo en nuestra boca o en nuestra posesión algo que no existe en absoluto. Lo está imputando. La cosa no está ahí, pero alguien la ha puesto ahí. Ese es exactamente el significado de este término aquí. Esa es la esencia misma de esta cuestión de la justificación solo por la fe. Significa esto, ¿ves?, que cuando no tenemos nada, Dios pone en nuestra cuenta la justicia de Jesucristo, nos la imputa, nos la atribuye. Simplemente la toma y la pone allí como si fuera nuestra, y así nos libera de nuestra culpa. No nos hace justos, como espero demostrarles. En esta cuestión de la justificación quedamos exactamente donde estábamos, pero Dios pone esto en nuestra cuenta y con ello borra nuestra culpa. Declara que todas sus reclamaciones contra nosotros han sido satisfechas. No olvidemos nunca que la justificación es forense, es legal, no nos hace justos, nos declara justos. Y somos declarados justos porque la justicia de Jesucristo se pone en nuestra cuenta. Muy bien. Me temo que tendremos que dejarlo aquí esta noche, pero pueden ver que tras haberles dado la introducción y haberles mostrado lo que el apóstol se propone hacer, esto nos permite abordar estas afirmaciones concretas con mucha más rapidez. Y espero que el próximo viernes por la noche y los 2 viernes siguientes podamos cubrir la mayor parte de las afirmaciones de este maravilloso capítulo. Pero lo que más espero es que hayamos comprendido y asimilado lo siguiente, que cuando se nos dice que Abraham creyó a Dios, significa que a Abraham se le dio a entender el camino de la justificación de Dios, no por obras, ni por la ley, ni por la circuncisión, ni por ninguna de estas cosas, sino que es Dios quien nos imputa la justicia de su Hijo y nos permite verlo por la fe. Así que nos llega por medio de la fe. Pero la justicia es la de Jesucristo. ¡Qué doctrina tan asombrosa! Y qué maravilloso que Abraham lo viera el día de Cristo, lo creyera y se regocijara en él. Y lo mismo hicieron David y otros. Y aquí están, bajo toda esta dispensación, esperando que, pues, el día en que todo esto se cumplirá y se hará realidad.
lo vieron con suficiente claridad como para ser salvos por ello. Eso es lo que los salvó, porque es el plan de Dios desde toda la eternidad y nada puede alterarlo. Esa sigue siendo nuestra posición, no nuestra justicia. Nada en nosotros. Los salvos siguen siendo aquellos que miran solo a Jesucristo y se regocijan en Él. Somos la circuncisión que adora a Dios en espíritu y se regocija en Cristo Jesús y no confía en la carne. Amén. Oh Señor Dios nuestro, te damos humildemente gracias por tan grande salvación, por tan maravillosa salvación. Te damos gracias por tu palabra y por tu espíritu. Oh Dios, te rogamos que nos reveles estas cosas, para que salgamos de este lugar esta noche regocijándonos solo en tu amado Hijo, y de una manera que nunca antes hemos hecho, al ver que nuestra salvación está enteramente en Él y de Él, a quien tú has hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Señor Dios, te damos gracias porque no nos gloriamos en nada, ni en ninguna persona, ni en ninguna cosa, sino solo en el Señor. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros esta noche y por siempre. Amén.